Buenas tardes, ahí se ve la pantalla. Buenas tardes, Inge. Sí se ve. Ok. Bueno, vamos a hacer un repaso de lo que ustedes ya vieron en los 5 videos, se supone, de este tema de la teoría macroscópica de flujo vehicular. Así que bueno, esto solamente es un repaso y es como complementario de lo que ya está explicado ahí en esos videos. ¿Sale? Así que bueno, no voy a repetir lo mismo que está ahí en los videos. Así que para caracterizar el flujo vehicular en la teoría macroscópica, tenemos 3 variables agregadas, que es el flujo, la densidad o la concentración, dado que la concentración o la densidad es el inverso en cada caso, la velocidad promedio. Esas son las 3 variables macroscópicas y que explican los fenómenos a nivel macroscópico de la circulación. Luego de ahí se derivan algunos otros elementos, como son el espacio intervehicular, el tiempo intervehicular, que bueno, a partir de ello se puede derivar, como también está en los videos, la relación entre esas 3 variables. El flujo, como ya sabemos, es el número de vehículos que pasa por una sección transversal durante un determinado periodo de tiempo. Algunos de ustedes ya midieron flujos en los estudios de campo que tuvieron que hacer en el caso del transporte, pues es el número de vehículos de transporte público en el estudio de frecuencia de paso, el número de vehículos de transporte público que pasan por hora, ¿no? Eso lo podemos expresar como un flujo. En el caso del curso de ingeniería de tránsito, pues es el aforo, ¿no? De los diferentes tipos de vehículos que hicieron. Fijaron una sección transversal de referencia, un punto, una línea, más bien dicho, a lo largo de la carretera transversal, una línea transversal al eje de la carretera, y ahí todos los que cruzan esa línea imaginaria, pues los fueron contabilizando, ¿no? También existe y vamos a encontrar una tasa de flujo vehicular que tiene que ver, en el caso de ingeniería de tránsito, con la tasa de llegadas, ¿no? Y normalmente las tasas se miden en unidades un poco más pequeñas respecto al periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, en el caso de estos estudios, bueno, las evaluaciones de niveles de servicio que vamos a hacer, sí es importante distinguir que el flujo vehicular por hora no es lo mismo que el flujo vehicular cada 15 minutos, ¿no? O al revés. Podemos agregar y decir, pues, que en una hora pasaron 800 vehículos, pero la tasa de llegadas normalmente no es constante. Seguramente va a ser un poco más constante en una zona urbana que en una carretera, ¿no? En una zona urbana porque hay otras intersecciones que están reguladas y eso hace que el flujo se convierta homogéneo, ¿no? Y en el caso de las carreteras, normalmente pues no hay nada que les impida o les limite detenerse. Esa es la diferencia entre el flujo continuo y el flujo interrumpido. Y en principio, pues va a haber mayor disparidad, ¿no? En esas tasas de llegada. Entonces les decía, en un periodo de una hora pueden llegar 800 vehículos, pero en el primer tramo de 0 a 15 minutos puede ser que llegaron 150, en el siguiente tramo 250, en el siguiente 200 y en el siguiente 200, ¿no? Eso suma 800. Sin embargo, a la hora de comparar, pues hay uno que tiene 250 contra 200 y contra 150. Así que siempre en los análisis vamos a tomar el momento más crítico en el periodo de 15 minutos. ¿Sí? Entonces, la relación entre ese flujo máximo que hubo dentro de la hora, agregada en periodos de 15 minutos, entre el flujo promedio, ¿no? Eso es un factor pico que le llamamos aquí, dentro del intervalo que estamos evaluando. Y esto es el que nos permite evaluar las condiciones más críticas, ¿no? Quizá lo más simple sería dividir 800 vehículos entre 4
periodos de 15 minutos nos daría 200. Pero lo que vimos en realidad durante los aforos, hubo un periodo donde hubieron 250. Entonces, 250 entre 200, que es la media, es ese factor que hay que tomar en cuenta para decir, bueno, es que hay un periodo donde hay más vehículos que el promedio que existe en la hora, ¿no? Esa es la diferencia también entre el flujo son 800 vehículos por hora, pero la tasa es esa que es más elevada en algún periodo de 15 minutos. Hay otro elemento relevante que es el volumen vehicular. Y el volumen vehicular normalmente pues es el total de vehículos en un intervalo de tiempo, pero un poco más amplio. Normalmente ya aquí hablamos en un día, en una semana, en un mes, en un año, ¿no? Esas son las unidades de volumen, pero siempre lo referimos a un tiempo. La diferencia es que cuando hablamos, así como hablamos por hora, podríamos decir que hay 800 vehículos a la hora, pero al interior de los 15 minutos ese flujo varía. Lo mismo sucede cuando decimos un volumen diario, ¿no? Entonces el volumen diario puede ser 10,000 vehículos, pero no sabemos cómo se distribuyen esos 10 vehículos. Y cuando sabemos cómo se distribuyen se llama flujo vehicular y dentro del flujo podemos sacar la tasa, ¿no? Entonces son diferentes, digamos, unidades de agregación temporal que hay que tomar en cuenta. Aquí, bueno, vamos a retomar en alguna clase, en la siguiente clase, vamos a hablar del TPDA, cómo se calcula y cómo accesamos a los datos viales de la SCT. Bueno, más que cómo accesamos, cómo podemos interpretar esa información, ¿no? De cómo la podemos bajar y los reportes que significa. Ahí vamos a tener dos fuentes de información y les pido para mañana que entren a la página, bueno, ya no se llama SCT, se llama SICT, Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Buscan datos viales y ahí en datos viales pues viene dos tipos de información. Estaciones permanentes que nos registran cómo varía el tránsito a lo largo de los meses del año y luego los datos viales que nos indican cuál es el TPDA para una red de estaciones que tiene instalada la SICT y que anualmente publica sus resultados. Así que les encargo un reporte de cada uno de esas fuentes de información. Primero, mensual, con las estaciones permanentes, incluso vienen semanales, cada día de la semana cómo se comporta. Y también un reporte del TPDA para que entendamos qué es lo que significa los diferentes indicadores que tampoco necesitan en la clase. Ustedes pueden ver en esos reportes, en las primeras páginas, explica qué significa cada uno de esos indicadores que vamos a encontrar en esas tablas de TPDA por estación. Así que bueno, ahí están esas dos tareas y esas dos actividades que hay que hacer. Eso es muy rápido, lo pueden incluso ver en su celular, bajarlo y demás, ¿no? Para que mañana lo podamos revisar. Entonces, refiriéndonos al volumen, el volumen puede ser diario o también puede ser horario. Les decía que en horario se llama flujo vehicular. Entonces, si hablamos en volumen diario, tenemos el TPDA, que aquí en la lámina le tiene otro nombre por sus siglas en inglés, pero es el tránsito promedio diario anual. Y no es otra cosa que la suma de todos los tránsitos sobre un punto, una sección transversal dada, a lo largo de los 365 días del año. Entonces, cuando dices el promedio diario anual, es que tomas en cuenta todo el año y lo divides entre 365 y eso te da el promedio diario anual. ¿De acuerdo? Y ese es el valor que se usa para el diseño de pavimentos, para dimensionar las infraestructuras y hacer una serie de análisis, ¿no? Evaluar los niveles de servicio y otras cosas que vamos a hacer. También podemos tener el tránsito promedio diario. Es simplemente ustedes toman una cierta cantidad de días, puede ser una semana o 3 días, y entonces sacan la suma
de todo el tránsito y lo dividen entre el total de días que hayan aforado, ¿no? Ese es el promedio diario. El problema de esta observación es que no te dice a qué corresponde, ¿no? Dependiendo del mes o la semana en que lo hagan, puede ser enero, febrero, marzo, pero tiene el problema que en esos meses, o generalmente en los diferentes meses del año, no es el mismo tránsito mensual. Así que ustedes podrían tomar un periodo de diciembre, que es cuando tenemos el volumen más alto de tráfico, utilizarlo para los análisis, pero ahí estarían sobreestimando el tráfico porque están midiendo en un mes de mucha movilidad. Si lo hacen en agosto durante las vacaciones, entonces están tomando menos del tráfico normal, ¿no? Entonces, ese es el detalle que tiene esta medición, ¿no? Pero se puede, por supuesto, sacar el promedio diario, ¿sí? Pero no es el anual, puede ser en un periodo que ustedes determinen. Y el otro es el promedio semanal, que en este caso, pues es la suma de todos los tránsitos durante una semana, ¿no? Y los dividimos entre el total de días de la semana, si son 7, pues 7, y ese es el promedio diario semanal. Aquí es importante, y lo vamos a ver mañana con sus gráficas, es importante señalar que aún dentro de la misma semana el volumen vehicular cambia, ¿no? Entre semana, fin de semana, lunes, martes, viernes, etcétera, hay diferentes actividades que hace que ese volumen cambie. ¿De acuerdo? Entonces es importante conocer estos conceptos para cuando hagan ustedes un aforo, poderlo representar y llamar como corresponde, ¿no? En el caso de los estudios que hicieron los aforos que van a hacer en los proyectos de tránsito, ustedes van a sacar el promedio diario nada más, ¿no? O incluso solo en una hora pico, ¿no? No van a poder decir que es el promedio semanal y mucho menos que es el anual, ¿no? A menos que hicieran una serie de correcciones, ¿no? Pero no es lo que se pide en este momento. Luego tenemos el volumen horario, que este volumen, les decía, además de expresarse en periodos de tiempo más amplios, también carece de una especificación en dónde. ¿Sí? Normalmente los problemas de transporte tienen que tener definido la variable espacio y tiempo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de volumen horario, pues decimos un volumen que pasa por horas, pero sin tener la precisión en dónde, ¿no? Entonces tenemos el volumen en hora pico, a partir del cual se saca un factor, que es el factor K que vamos a ver mañana, y también podemos sacar el volumen de diseño. Todas esas siglas en inglés, algunas las vamos a encontrar y otras ya no las vamos a encontrar durante el curso, ¿no? En la parte de aplicación de de la teoría macroscópica vamos a retomar algunas de estas siglas, ¿no? Porque el manual de capacidad que vamos a utilizar, pues está en inglés y seguramente utiliza estos conceptos, ¿no? Entonces, bueno, esos son los primeros volúmenes. Entonces, ¿para qué se usa estas mediciones de volumen? Generalmente para hacer planeación, ¿no? Y ustedes que van a hacer los proyectos lo saben, ¿no? Vamos a ver, bueno, qué va a pasar si construyo tal cosa, qué va a pasar con los volúmenes, si hago un pronóstico en los próximos años, cuántos vehículos van a haber, y todo lo anterior para decir, bueno, qué medidas tengo que tomar para poder atender el volumen de viajes o el volumen de vehículos que se van a mover en un cierto escenario, ¿no? ¿Sí? Bueno, aquí volvamos a encontrar las definiciones que ya les hablé, ahí ustedes la pueden revisar, ¿no? Entonces, bueno, nada más que aquí en este caso, solo señalar que estos volúmenes son por día. Nosotros, a partir de los TPDAs, de los tránsitos promedios diarios anuales, podríamos sacar la hora pico y analizar el volumen en la hora pico y analizar para ese periodo qué es lo que va a pasar, ¿no? O al revés, podemos tener el periodo pico y entonces expandirlo
conociendo cuánto representa del día, entonces podemos calcular el volumen diario, ¿no? Entonces, hay operaciones que se pueden realizar con esta información. Bien, aquí es este tema, o explica este tema que les decía, que dentro de una hora puede haber variaciones en cuanto al número de vehículos que hay en cada periodo de 15 minutos, o 10 o 5, ¿no? Generalmente, cuando tenemos los aforos, se hacen de manera lo más desagregada posible, y entonces analizamos si agregamos en 10 minutos o en 15 minutos, qué tanto cambia ese promedio, ¿no? Porque cuando vamos agregando, vamos perdiendo información. Lo normal es hacerlo en periodos de 15 minutos, ¿sí? Y periodos de media hora, porque la hora pico, pues no siempre inicia en una hora cerrada, es decir, de 7 a 8 de la mañana. Puede arrancar de 7:15 a 8:15, o de 7:30 a 8:30 de la mañana, por decir. Entonces, no siempre, si nosotros solo agregamos por hora, no necesariamente es el nivel de agregación temporal que nos va a dar el mayor número de usuarios, ¿no? O las condiciones más críticas. ¿De acuerdo? Entonces aquí lo que explica es, bueno, cómo calculamos el factor del periodo pico, hablando de los periodos de 15 minutos. Estas siglas nos las vamos a encontrar en el manual de capacidad, y se saca como el volumen horario dividido entre la tasa de flujo vehicular en la hora pico dentro de esa hora, ¿no? Entonces, aquí, por la forma en que está calculado, el denominador va a ser más grande que el numerador, entonces les va a dar un número pequeño, porque este PHF normalmente se pone en los denominadores y hace por lo general que crezca el volumen, ¿no? Ya lo veremos. Entonces, por eso este número da algo menor que 1, ¿no? El volumen es los 800 vehículos, retomando el ejemplo que les había mencionado, dividido entre 4 por el volumen máximo que encontramos en la hora, ¿no? Y en ese caso les decía yo 250. Entonces nos sería 800 entre 4 por 250, sería 0.8 el factor del periodo pico, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, ya lo vamos a retomar, ¿no? Entonces, nosotros les decía, también podíamos sacar el volumen en la hora pico. Si nosotros tenemos el TPDA, lo multiplicamos por el factor K, ¿sí? Y el factor K, pues indica qué proporción del volumen total se presenta en el momento más crítico, ¿sí? Es el mismo concepto del periodo por hora, pero en este caso para 24 horas, ¿no? Entonces nosotros sacamos cuál es el volumen en cada una de las horas del día, sacamos el máximo, y ese máximo de los volúmenes de cada hora lo dividimos entre el total del volumen del día, y eso nos da un porcentaje que va a variar entre el 0.7 o el 7% al 12, 15% como máximo, ¿no? Ese es el valor de K. Entonces, para sacar cuántos son los vehículos que se mueven en la hora pico, pues multiplicamos el TPDA por el factor K. El factor K es un factor que vamos a encontrar en las tablas del TPDA de los datos viales, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, aquí también hay un tema importante en el caso que se utiliza mucho en el diseño de las casetas de las autopistas, que es la hora 30 y la hora 50, ¿no? Entonces aquí, ¿cuál es el volumen en las 30 horas más críticas del año o las 50 horas más críticas del año? Se saca el promedio y con eso se dimensionan las casetas, por ejemplo, ¿no? Es un poco lo que refiere ahí en la última parte del documento. Bueno, eso es en cuanto a los volúmenes y el flujo.
Voy a regresar luego a estos temas en la parte de instrumentación, cómo medimos el flujo al final de cuentas, con qué métodos y qué es lo que obtenemos, para que ustedes hagan un ejercicio de construir los diagramas que vamos a ver, los diagramas de las relaciones macroscópicas, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, por ahora es un repaso de los conceptos. Eso fue el tema de flujo. En cuanto a la densidad, por definición, la densidad pues es el número de vehículos que hay sobre, en una distancia determinada, delimitada, 1 kilómetro, por ejemplo, en un intervalo de tiempo determinado, ¿no? Entonces se mide en vehículos por kilómetro, ¿sí? Por carril, en el caso que sea más de un carril. Esto es importante, ¿no? Y esto, la densidad es un elemento clave porque nos dice qué tan separados están los vehículos. Obviamente suponiendo que están homogéneamente distribuidos en la distancia que querramos nosotros tomar como referencia. Si tomamos 1 kilómetro y nosotros contabilizamos 20 vehículos en ese kilómetro, entonces vamos a suponer que están separados uniformemente en términos de la distancia entre uno y otro vehículo. Y si son 20 vehículos, vamos a decir que son 20 vehículos dividido entre 1 kilómetro, o sea, 1000 metros. Entonces, eso nos da 20 entre 1000, 2 entre 100, o sea, un vehículo a cada 50 metros, ¿no? Es eso lo que nos da. Entonces, imagínense que en un carril de 1 kilómetro hay un vehículo a cada 50 metros. Si hay un vehículo a cada 50 metros y los vehículos más o menos miden 4 o 5 metros de ancho, entonces nos restamos 5 y nos quedan 45 metros entre dos vehículos consecutivos. Entonces, ¿qué es 50 metros? Pues bueno, creo que ustedes son ingenieros y entonces pueden saber más o menos poner referencia a qué son 50 metros. Pues es una distancia suficiente entre dos vehículos consecutivos y eso pues generalmente no causa muchas afectaciones, tanto el vehículo que viene atrás como el que viene adelante, ¿no? El que viene atrás, si tú lo miras por el retrovisor y viene muy cerca, pues ya te pones nervioso, ¿no? Y si viene muy lejos el otro, o si está muy cerca o muy lejos el otro, entonces en función de lo que haga, pues vas a tener que tomar tus decisiones y acelerar o frenar, ¿no? O tener cuidado, en fin. Entonces, esa distancia es una medida de la libertad que tienen los usuarios o la comodidad con la que están conduciendo. Entonces, no es lo mismo ir en una carretera en donde tienes vehículos a cada 100 metros, o sea, casi ni los ves, que si estás manejando con un vehículo a 2 metros atrás y otro vehículo a 2 metros adelante, ¿no? Entonces, no es lo mismo y eso tiene que ver con los niveles de servicio, es decir, la comodidad con la que conducen las personas, ¿sí? Entonces, por ello la densidad es clave, ¿no? Nos dice qué tan próximos o qué tan alejados están los vehículos en una vía y qué tanta libertad tienen para moverse. Y eso a la vez se asocia con la comodidad con la que están manejando y eso es lo que se le llama niveles de servicio y esos niveles de servicio son los que vamos a estimar con el manual de capacidad que vamos a ver más adelante, ¿no? Bueno, eso es lo que dice en estos 3 puntos. Es una medida directamente relacionada al número de vehículos que están circulando. A mayor densidad, pues hay mayor cantidad de vehículos y a menor densidad, pues hay mejor calidad en la operación y las condiciones en que se encuentra el conductor. ¿De acuerdo? Entonces, en el caso de la medición de la densidad es difícil medirla porque necesitas estar tomando fotos aéreas para poder ver, ¿no?, cuántos vehículos estaban en un instante sobre la vialidad, ¿no? Con qué separación estaban. Entonces, normalmente la densidad la calculamos de manera indirecta, ¿no? Con la fórmula que ustedes, o la relación que ustedes vieron ahí en los videos, que, bueno, lo veremos más adelante.
La velocidad, pues como ustedes saben, es la distancia que recorre un vehículo por unidad de tiempo, pero aquí estamos hablando de la velocidad media. Por eso es el enfoque macroscópico. El enfoque macro, como les decía, asume que el flujo vehicular está conformado por un conjunto de vehículos, ¿sí? Entonces esos se mueven y tienen las mismas características al interior del pelotón. Entonces, cuando hablamos de velocidad media, hablamos de la velocidad no de uno de los vehículos, sino en promedio, ¿no? Bueno, puede ser uno de los vehículos, pero todos los vehículos se comportan igual. Es decir, que es el promedio del conjunto de vehículos. Esta definición es importante para no confundir con la velocidad punto, ¿no? Que puede ser la de un vehículo. Entonces, en los casos donde se realizan mediciones con estaciones, hay que tomar el promedio de un conjunto de vehículos. No es la velocidad de un vehículo, es el promedio, ¿sí? Entonces, es la velocidad con que se mueven un conjunto de vehículos en el contexto de la teoría macroscópica, y en el contexto de un vehículo, pues es la distancia que recorre ese vehículo por unidad de tiempo, ¿no? Sí, también, bueno, pues si despejamos velocidad es igual a espacio entre tiempo, pues podemos sacar el... Sí, bueno, podemos calcular la velocidad de diferentes maneras con esa relación, ¿no? La velocidad normalmente se mide, les decía, por medio de agregación, digo, por medio de aforos y la agregación de las observaciones individuales de un periodo de tiempo dado. Ese ejercicio lo van a hacer ustedes. Les voy a dar una base de datos con lo cual van a construir las curvas. Las curvas de las relaciones macroscópicas, y van a ver pues cómo se comportan unas con otras, ¿no? También la velocidad pues tiene que ver con los tiempos de recorrido, y es un indicador de desempeño, ¿no? Qué tan rápido te mueves. Generalmente, como la gente es muy sensible a los tiempos de recorrido, pues normalmente hablamos en términos de tiempo, pero está implícito el tema en la velocidad. Entonces, a mayor velocidad, menor tiempo de recorrido, y a menor velocidad, mayor tiempo de recorrido, ¿no? Aquí hay que hacer una diferencia, y en general, en general con los otros dos conceptos, que en una corriente de flujo real, nosotros vamos a tener diferentes tipos de vehículos. Sin embargo, en la teoría macroscópica solo hablamos de un tipo de vehículos. Se asume que todos los vehículos son homogéneos, ¿no? Y por eso se tratan como un pelotón. Entonces, en un pelotón no puede haber camiones articulados, ni autobuses, ni motos, etcétera. Solo hay un solo tipo de vehículo. Y lo que normalmente se usa son vehículos particulares. Entonces, convertimos los los tipos de vehículos a vehículos particulares a través de la afectación que tienen en términos de velocidad y en términos de ocupación del espacio. Entonces, vamos a encontrar en el manual de capacidad algunos factores que nos permiten hacer esta conversión. Un autobús, por ejemplo, es igual a al hecho que tuviera circulando dos vehículos particulares, ¿no? Si de alguna manera lo podemos traducir. Entonces, siempre cuando trabajemos aquí vamos a hablar en términos de vehículos particulares, y la composición vehicular la tenemos que convertir a vehículos particulares a través de una serie de factores de conversión. Además, bueno, dependiendo de las circunstancias y del lugar donde midamos la velocidad, puede ser muy distinta. ¿Por qué? Porque el flujo vehicular no es constante a lo largo de una carretera. Hay entradas y salidas, y entonces no siempre tenemos la misma cantidad de vehículos, y tampoco tenemos las mismas condiciones, tanto geométricas como del pavimento, para que esa velocidad fuera constante. Entonces, les decía que la variable espacio es muy relevante respecto a lo que vamos a analizar, ¿no? Entonces,
Normalmente lo que analizamos y vamos a analizar en el manual de capacidad son tramos con características geométricas y operativas homogéneos, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, por eso, en la base de datos que les voy a entregar, pues van a sacar la velocidad promedio, ¿no? De todos los vehículos, incluyendo los pesados y los ligeros. ¿Hasta aquí tienen algún comentario? ¿Duda? Esto es de vehículos en general, ¿verdad, Ángel? Sí, particular, público, todos se cuentan ahí. Así es, todos se convierten a vehículos particulares. Y nuestra unidad de análisis va a ser vehículos particulares. Oh, ¿Alguien más tiene alguna consulta? Bueno, los siguientes son medidas de la velocidad. No es lo mismo la velocidad si la mides en términos del tiempo, en un intervalo de tiempo, o lo mides en un determinado lugar. Por eso tenemos velocidades medias en términos de tiempo y de espacio. Bueno, no se ve bien ahí la fórmula, pero la velocidad en términos de tiempo es la media aritmética de todas las velocidades, ¿no? Entonces sumamos las velocidades y las dividimos entre el número de vehículos, así como está el ejemplo, ¿no? Esa es la velocidad en términos de tiempo. ¿Sí? Nosotros damos un intervalo de tiempo, vemos cuáles fueron las velocidades que ocurrieron, los registros de velocidades de los vehículos que ocurrieron en ese periodo y simplemente dividimos entre el total. Esa es una manera de hacerlo. Y bueno, de sacar la velocidad tiempo y la velocidad media en relación al espacio es la media armónica de todas las velocidades. Entonces, el total de observaciones entre el inverso de las velocidades. Entonces, aquí lo que tomamos es la velocidad de un instante de tiempo del vehículo dado una cierta longitud en donde se realizan los registros, ¿no? Y bueno, pues como ustedes pueden ver en el ejemplo, no es lo mismo. En un caso les va a dar 12.3 y en este ejemplo y en otro caso les va a 12, ¿no? O sea, más allá del número, la importancia es que no da lo mismo. Y lo veremos gráficamente y de hecho está mostrado ahí gráficamente. No recuerdo si es en el primer video o en el segundo, cuando está mostrado la relación espacio-tiempo y un flujo laminar, ¿no? Ustedes pueden verlo, no es lo mismo. Bueno, este es un ejemplo de cómo calcularlo, los resultados. Me voy a pasar. Y hay otras medidas de velocidad. Por ejemplo, nosotros podemos distinguir entre los momentos en que el vehículo está detenido y está en movimiento, ¿no? Entonces sacamos la velocidad de movimiento y podemos calcular el tiempo en que está detenido. Entonces no es lo mismo, ¿no? Si en un lado contamos solamente cuando el vehículo está en movimiento, nos va a dar una velocidad más alta que si sacamos los tiempos en que se detiene o está sin movimiento y los momentos en que tiene una cierta velocidad, ¿no? Entonces ahí la velocidad promedio pues incluye las detenciones como los momentos en que está circulando, ¿no? La velocidad a flujo libre es esta velocidad en la cual no hay afectaciones, perdón, es el número de vehículos en el cual no hay afectaciones sobre la velocidad. Por ejemplo, si ustedes tienen un vehículo circulando sobre la carretera, pues generalmente ese vehículo va a ir a la velocidad permitida, ¿no? Como máximo, suponiendo que respeta las reglas, ¿no? Si tienen dos vehículos en esa misma carretera y están separados, pues no va a haber ninguna afectación que sea uno o dos vehículos o quizás 5 y etcétera, ¿no?
Entonces, en ese momento, mientras haya esa cantidad de vehículos, tendríamos esa velocidad a flujo libre, es decir, que hagan de cuenta que no hay vehículos, se va a la velocidad máxima, ¿no? También se entiende como la parte en donde no hay efectos de congestión. Normalmente, bueno, lo vamos a ver en los diagramas, pero una relación flujo-velocidad, tenemos una parte fluida y la otra congestionada. ¿En qué momento se dividen? Cuando se alcanza la capacidad de la infraestructura, ¿no? Ese es el punto, digamos, el parteaguas en la cual se dividen ambas zonas, ¿no? Lo veremos ya cuando entremos en el repaso de las relaciones macroscópicas. Y luego tenemos, bueno, los porcentiles de la velocidad, y en el cual, bueno, pues se toma el número de vehículos que están, el porcentaje de vehículos que están dentro de un cierto rango de velocidad, ¿no? Y hay porcentil 90, porcentil 70, etcétera, ¿no? Es el porcentaje total. ¿Cuál es el promedio? Considerando el porcentaje máximo de velocidades, ¿no? O los registros máximos de velocidades, o un cierto porcentaje, y que ese es el porcentil del que se habla, ¿no? Bien. Aquí nada más para introducir el concepto de el headway, que es el espacio que hay entre dos vehículos consecutivos, es lo que se llama headway, ¿sí? Entonces aquí está medido ya sea de la parte frontal a la parte frontal de dos vehículos consecutivos, o de la parte trasera a la parte trasera de dos vehículos consecutivos. Al final de cuentas es lo mismo, ¿no? Y el espacio intervehicular también es una medida que nos indica qué tan congestionada está la vía, ¿no? Si están separados, como decíamos, a cada 50 metros, o si están a cada 10 metros, pues las condiciones son distintas, ¿no? Entonces, bueno, lo podemos calcular conociendo, en este caso conociendo la velocidad. Entonces, dada la velocidad y el flujo, entonces, ¿a qué distancia están los vehículos, ¿no? Es un poco el ejemplo que hicimos también con la densidad, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esa variable. Y también podríamos hablar de, este es el espacio, en términos de espacio, que le llamamos espacio intervehicular, y este es en términos de tiempo, que es el tiempo intervehicular. En inglés, pues ambos son headways, ¿no? Es distanciamiento o separación, más bien. La separación se puede expresar en términos de tiempo o de distancia. Entonces, aquí, bueno, pues utilizan el flujo para determinar cuál es el tiempo que transcurre entre dos vehículos consecutivos, ¿no? Bueno, eso lo retomaremos con un diagrama espacio-tiempo. Bueno, aquí, bueno, voy a entrar al tema del enfoque de modelación o de análisis. ¿Hasta ahora tienen alguna pregunta sobre estas 5 variables que hemos visto? ¿Tienen alguna duda? ¿No? ¿Está clarísimo? Bueno, sale. Entonces, hay varios enfoques. Aquí le falta el intermedio entre macro y micro, es el mesoscópico. Y, digamos, vamos a hablar de los extremos. En el enfoque macro, que es el que vamos a tratar en este curso, y es el enfoque que seguimos también en tránsito y también en transporte, vamos a hablar de estas 3 variables: flujo, velocidad y densidad. Y este enfoque, lo que consideran, les decía hace un momento, es una serie de supuestos, ¿no?
Y el supuesto principal es que el flujo vehicular está compuesto por un conjunto de vehículos, ¿sí? Ese conjunto de vehículos tiene que cumplir una serie de requisitos. Primero, que no haya rebases, es decir, que se muevan a una velocidad uniforme. Número 2, que sean vehículos del mismo tipo, es decir, las mismas dimensiones y las mismas características de desempeño. Por eso mismo no se pueden rebasar. No hay frenados y tampoco hay aceleración porque el flujo es constante. La velocidad, perdón, es constante. Entonces la derivada de una constante es cero, que es lo que nos entrega la aceleración. Entonces esos fenómenos no existen. Les decía, el tipo de vehículo es el mismo. Y todos ese grupo de vehículos mantienen esas características que acabo de decir a lo largo de su recorrido, ¿sí? Entonces son paquetes de vehículos que se mueven, se les llama pelotones, y se van moviendo, ¿no? Sobre una vía, ¿no? ¿De acuerdo? Digamos que esas son las características principales. Entonces, solamente describimos el comportamiento agregado del conjunto de vehículos y nada más, ¿sale? Entonces, como es agregado, tenemos una idea general de lo que pasa, no necesariamente es una idea precisa, ¿no? Entonces, estamos hablando en términos promedio, estamos hablando de un conjunto de vehículos, estamos hablando de una agrupación de cosas, por eso se llama macro. Y solo se cumplen con algunas reglas generales que ahora vamos a ver en cuanto a las relaciones de esas tres variables, ¿no? Ese es por el lado macroscópico. Por el lado micro, aquí lo que analizamos ya es un vehículo. No es un grupo de vehículos, sino un vehículo en específico. Y un vehículo en específico, pues tiene sus propias dimensiones, sus propias aceleraciones o capacidades de aceleración y frenado. Hay una interacción entre el conductor y el vehículo. O sea, podemos hablar de tiempos de reacción para acelerar y frenar. Podemos hablar de rebases. Podemos hablar de impactos o accidentes y demás, ¿sí? Ese es el enfoque microscópico. Para los que están en la clase de ingeniería de tránsito, ustedes vieron las simulaciones que les mostré. Y entonces vemos cómo cada vehículo se mueve de manera independiente. Hay peatones, hay diferentes tipos de vehículos y demás. ¿De acuerdo? Esa es la diferencia. Eso es una microsimulación, lo que ustedes vieron. Aquí en el caso macro es el caso del software Sidra. O sea, no vemos los vehículos, vemos solamente los resultados. Vemos flujos, vemos velocidades, vemos densidades, pero no vamos a ver a los vehículos. Vamos a ver las características de la infraestructura, etcétera, ¿no? Eso con el programa. Entonces, no vamos a poderlo ver porque este es un enfoque distinto al micro. Entonces, en el micro sí podemos tomar en cuenta pues todos los efectos sobre la variación del espacio y el tiempo intervehicular, ¿de acuerdo? Y otra serie de características, ¿no? ¿Cuál es la ventaja de uno y de otro? En el enfoque macro, pues es una forma de analizar las cosas de una manera simple y generalmente tiene propósitos de planeación. O sea, en la planeación no necesitamos los proyectos ejecutivos ni el detalle de cuánto miden los vehículos, cuál es el tiempo de reacción, en fin, una serie de cosas, ¿no? En el cambio, en el microscópico, bueno, y en el macro podemos hacer los cálculos muy rápido, ¿no? Podemos obtener la información, solamente son nuestras variables. Entonces, ustedes en los proyectos que están haciendo, pues fácilmente colectaron la información, no les debió costar mucho más que unos registros, unas horas y demás. Y cuando van a correr el programa, pues es tan simple como lo entendieron o se los explicaron en una hora y ustedes lo van a correr en una hora. Solo es cuestión de meter los datos, ¿no? Entonces, tienen una velocidad y una capacidad de procesamiento muy amplia, ¿sí? Pero el costo a pagar es que es general, no es súper específico, ¿no? ¿De acuerdo? Hagan de cuenta, hablando en términos de ingeniería civil, que es un bosquejo de una casa, el caso del macro, y en el caso del micro es el proyecto ejecutivo, ¿no? Valgan las comparaciones. Porque una casa
Bueno, también sucede en la construcción. Una casa lo puedes hacer simplemente con el bosquejo y así trabajan los albañiles. Quieren un cuarto, una recámara, 2 pisos, no sé qué, y te hacen la casa, ¿no? Están usando un enfoque macro. Saben que a qué distancia debe ir cada columna, dala o muro, qué claros pueden dejar. En fin, eso lo saben, ¿no? Y no necesitan hacer 50 cálculos, lo saben por experiencia porque lo han visto. En el caso del micro, ustedes, pues quizá ustedes que son ingenieros no pueden o no serían capaces de hacer una casa así como lo hace el albañil, porque no tienen la experiencia. Lo que ustedes saben es calcular y hacer un proyecto ejecutivo, ¿no? Entonces analizan hasta las varillas, el diámetro, su resistencia, a qué separación van a ir los anillos, qué capacidad de carga va a tener, en fin, dimensionan las zapatas, etcétera, o las cimentaciones y demás. Y necesitan un proyecto ejecutivo, ¿no? Para poderlo construir, ¿sí? Entonces, en el caso macro, el albañil mañana se sientan en la tarde con él, le dicen qué quieren y mañana empieza a construir. En el caso de ustedes, si alguien los viene a ver, les dice quiere hacer una casa, pues le va a decir espérame a hacer un mes en los que hago mi cálculo, mi programa de obra, etcétera, mi presupuesto y demás, ¿sí? Entonces lo mismo en el enfoque macro y el micro. El micro requieres colectar muchísimo más información para poderlo calibrar. Y además los tiempos de procesamiento son mucho más amplios, ¿sí? Con respecto al macro, pues requieres más tiempo. Para darles una idea de tiempo, ahora que estamos haciendo un estudio de impacto vial, el estudio de impacto vial lo puedes hacer en una semana y la simulación pues te tarda 15 días, ¿no? Para darles una idea. Entonces hay una diferencia de ese tipo. ¿Cuál es otra limitación? Que con el enfoque micro, pues requieres muchos recursos computacionales, entonces modelar una ciudad, pues, o sea, es impensable. Lo que puedes hacer es modelar entornos viales, pues, en una relación tiempo-eficiencia, pues, más o menos aceptable, ¿no? Si tú quieres modelar una ciudad, pues igual lo puedes hacer, pero te vas a tardar unos cuantos años, ¿no? No te va a funcionar generalmente, ¿sale? Y en el enfoque macro sí lo puedes hacer. Bueno, esa es en términos generales la diferencia entre el enfoque macro, el micro, y el enfoque mesoscópico, relaciona ambos, ¿sí? Entonces, ni es macro ni es micro, sino todo lo contrario, ¿no? Más bien, toma partes de la teoría macroscópica y toma elementos de la teoría micro, ¿no? Y combina ambas cosas para, pues, suplir las deficiencias de cada uno de los enfoques o generar ventajas respecto a cada uno de los enfoques, ¿no? Entonces, pues hay muy pocos modelos mesoscópicos. Normalmente estamos ubicados en estos extremos. Ustedes podrían construir un modelo meso utilizando, digamos, el detalle micro o el análisis micro solo para ciertos componentes de su problema y el enfoque macro para todos, ¿no? Entonces ahí hacen una interfaz entre ambos y pueden convivir con ambos elementos, ¿no? Esta integración no necesariamente es, digamos, no es una herramienta, sino que simplemente son partes de los procesos que se hacen con uno o otro enfoque, ¿no? Entonces, no está integrado, ¿no? Aunque sí hay modelos, como el modelo dinámico, por ejemplo, que combina ambas cosas. El modelo dinámico de planeación del transporte, por ejemplo, tiene el enfoque micro en el momento que detalla muy bien cómo eligen las personas en qué momento realizar su viaje. Pero a nivel macro, toma en cuenta los criterios de asignación de la teoría macroscópica, los indicadores de desempeño de flujo, velocidad y densidad, para saber por qué camino se van a ir los usuarios, ¿no? Entonces ahí combina ese detalle tan específico que es la decisión de las personas y a través de distribuciones de las características socioeconómicas de las personas puede representar una población a un nivel muy detallado, ¿no? Sin embargo, luego utiliza una parte del proceso
modelo de asignación macro, ¿no? Entonces, o sea, por darles un ejemplo de que eso, bueno, existe, ¿no? Bien, ¿hasta acá tienen alguna duda? Déjenme quitar esto porque creo que ya se ve mal. Ah, sí, se movió. ¿Hasta acá tienen alguna duda? ¿No hay comentarios? Bueno, la relación fundamental, yo creo que aquí me voy a parar para no quedarme a medias. Está explicada cómo se deriva la relación macroscópica y aquí, bueno, es un poco retomar esos conceptos, ¿no? Lo que vamos a hacer aquí, partiendo, bueno, de lo que traen en los videos es partiendo de un diagrama espacio-tiempo, creo que es más claro, pero como este es un repaso, solamente voy a retomar algunos de las fórmulas que nos permiten demostrar esa relación fundamental, es decir, la relación que hay entre las tres variables flujo, velocidad y concentración. ¿De acuerdo? Bueno, entonces yo me pararía aquí, a menos que ustedes tengan alguna duda, antes de complicarla más. ¿No hay dudas? ¿Está todo claro? Sí, ingeniero, todo bien. Bueno, listo, entonces nos vemos mañana, misma hora. Los que no pudieron venir, ahí les avisan que pueden mirar el video. ¿Sale? Sí, Vale, pues nos vemos. Hasta mañana. hasta mañana. Bye. Hasta mañana.